cambio, en el caso de la monarquía, en cambio, no hay alternancia del poder. No hay alternancia del poder, sino que el, eh, el gobernante dura lo que dure su vida o, como digo, bien puede abdicar. Otra característica de las democracias, pero, sí, perdón, de la república, es la existencia de la limitación de los llamados poderes, la existencia de una limitación de los llamados poderes, ¿no? Una limitación. En cambio, en la monarquía, el gobernante tiene poder ilimitado. Tiene poder ilimitado. Otra característica más es que las facultades, ¿no es cierto?, de los órganos están distribuidas en distintos órganos. El poder está distribuido, está diseminado, ¿no es cierto?, está repartido en distintos órganos. En una monarquía, el poder está radicado en la persona del monarca, es decir, allí hay un solo, digamos, órgano, que en este caso es el monarca, ¿ya? Ahora, el Estado de Chile, ¿no es cierto?, es una república, Chile es una república democrática. Le agregamos ahora ese apelativo, ese apellido a la república. ¿Y qué significa que sea democrática? Fíjense que esta declaración de principios, ¿no es cierto?, de que el Estado de Chile es una república democrática, es porque no siempre en las repúblicas vamos a tener gobiernos democráticos, regímenes democráticos. Bien puede ocurrir de que tengamos regímenes no democráticos. ¿Y cuáles son los regímenes no democráticos? Los regímenes autoritarios, los regímenes dictatoriales, los regímenes que han sido, digamos, entronizados por golpes militares o por pronunciamientos militares. Ahí usted tomará la expresión que más se acomode a sus convicciones. Pero, como decimos, el hecho objetivo es uno solo, el quiebre institucional. Entonces, el hecho de que sea república no garantiza que sea necesariamente democrático. La gracia es que sea democrático. ¿Y qué significa democracia? ¿No es cierto? La participación del demos en la cosa pública. Y el demos es el pueblo. Y cuando nosotros hablamos de pueblo, en el artículo 5 que ya viene, le vamos a dar una connotación específica, ¿ya? Le vamos a dar una connotación específica. Por lo tanto, en una república, si a una república le sumamos el carácter democrático, vamos a tener más o menos en forma aproximada, ¿no es cierto?, una convivencia, digamos, llevadera, lo que no siempre ocurre, porque obviamente la sociedad va evolucionando y por lo tanto cada vez va haciendo sus miembros, digamos, sus integrantes, van haciendo cada vez mayores exigencias y no siempre esas exigencias pueden ser satisfechas, no siempre esas exigencias pueden ser, ¿no es cierto?, absorbidas por el Estado. Por lo tanto, o en consecuencia, ningún Estado, por democrático que sea, va a estar exento de revueltas internas, de azonadas o de procesos revolucionarios. Por lo tanto, la aspiración de todo Estado democrático será, la aspiración de todo Estado democrático será entonces llevar adelante un gobierno con plena participación ciudadana y en un clima, digamos, de estabilidad tanto política como estabilidad económica. Vea usted o las implicancias que se pueden derivar de estas dos expresiones. ¿No es cierto? Chile es una república democrática.
Ahora, ¿siempre hemos sido república? Siempre hemos sido república. Claro, siempre hemos sido república ¿desde cuándo? Bueno, desde que alcanzamos la independencia, ¿no es cierto? De ahí en adelante, más o menos, el Estado de Chile dice es una república democrática. Chile es una república democrática. Desde ahí en adelante, ¿ya? ¿Y eso cuándo ha ocurrido? Bueno, nuestro Estado republicano, nuestro carácter republicano se encuentra prácticamente en la génesis de la república, es decir, perdón, en la génesis de la independencia, digamos, de esta nación. ¿Ya? En los primeros tiempos, en los albores del proceso independentista, hubo algunos que eran partidarios de la monarquía, en el sentido no de establecer en Chile un régimen monárquico, sino que partidarios de seguir, digamos, dependiendo de la monarquía española, digamos, ¿no? Pero fueron los menos y estos fueron, digamos, subsumidos por aquellos que tenían más bien un afán independentista, digamos, total, cortar todo vínculo con la llamada madre patria, digamos, ¿no? Así que por lo tanto, eso es lo que podemos decir, ese análisis es el que podemos hacer entonces en relación con estas dos expresiones del artículo cuarto. Ahora, manifestaciones del carácter republicano y manifestaciones del carácter democrático chileno las vamos a encontrar a propósito del artículo quinto precisamente, ¿no es cierto?, de la carta política, del artículo quinto de la Constitución política. Así que vamos entonces ahora al artículo quinto de la Constitución política, ¿no? De la Constitución política. ¿Qué encontramos ahí nosotros en el artículo quinto de la Constitución política? Encontramos un principio, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿No es cierto? Encontramos un principio y ese principio se denomina principio de la soberanía o poder soberano del Estado. El principio de la soberanía o poder soberano del Estado, del Estado. ¿Qué es la soberanía? Bueno, se han dado muchas, ustedes se imaginarán la cantidad de conceptos y definiciones que se han dado respecto de qué es la soberanía, respecto de lo que es la soberanía. Por lo tanto, nosotros para nuestros efectos académicos vamos a decir que la soberanía es la manifestación máxima del poder en términos de autonomía, en términos de autodeterminación, en tanto el propio Estado decide qué estructura, qué fundamentos va a tener, ¿no es cierto?, esta realidad humana, política y territorial. La gracia de los estados, digamos, soberanos, es que se autodeterminan internamente en cuanto a la estructura que se van a dar, a los órganos que van a existir y en cuanto a las aptitudes y capacidades que van a tener cada uno de esos órganos, como asimismo determina el Estado soberanamente el haz de competencia que van a tener entonces esos órganos, digamos, del Estado. Nosotros ahí, en este artículo quinto, podemos distinguir dos clases o categorías de soberanía. Está la soberanía interna y la soberanía externa. La soberanía externa está referida a las relaciones del Estado de Chile con los otros estados internacionales. Por lo tanto, el Estado chileno, igual que los demás estados, deben estar en permanente cuidado de resguardar la soberanía externa, ¿no? De resguardar la soberanía externa porque
Obviamente que siempre está el afán expansionista de los estados, aunque sean unos metros, unas cuadras o leguas de tierra, pero siempre está ahí el afán, ¿no es cierto?, de crecimiento. Es propio de la naturaleza humana eso prácticamente. De manera tal de que, como reza el aforismo, si quieres mantener la paz, ármate para la guerra. ¿Ya? Lo que significa que para poder mantener la paz hay que tener los elementos necesarios para disuadir a los posibles, ¿no es cierto?, comillas, atacantes, a las posibles incursiones que puedan hacer extranjeros en nuestro territorio nacional, en nuestro territorio nacional. Entonces, ¿cómo lo hace el Estado para resguardar la soberanía externa? Bueno, obviamente lo hace a través de órganos. Lo hace a través de órganos. ¿Y qué órganos? Bueno, los institutos armados, en este caso específicamente las Fuerzas Armadas. Y vamos a agregar también a las fuerzas de orden y seguridad. ¿Por qué razón? Porque las Fuerzas Armadas, conjuntamente con las fuerzas de orden y seguridad, son los que resguardan la frontera. Y principalmente las fuerzas de orden, fíjese, carabineros y policías de investigaciones, digamos. Sobre todo en los pasos fronterizos. Sobre todo en los pasos fronterizos, ¿ya? Por lo tanto, la soberanía externa, si bien por definición debiera ser entregada a las Fuerzas Armadas, intervienen también y de manera bastante decisiva las fuerzas de orden y seguridad. Si no, cuando usted pasa por una aduana, vea con quién se va a encontrar, digamos. Si se va a encontrar con militares, marinos o aviadores, o se va a encontrar con la policía de investigaciones o carabineros. Mucho me temo que se va a encontrar con agentes de la policía de investigaciones, ¿no es cierto? O bien con carabineros. O bien con carabineros. Por lo tanto, ahí hay una colaboración de funciones y tanto entonces las Fuerzas Armadas como carabineros e investigaciones colaborativamente van a contribuir a mantener entonces el resguardo de la soberanía externa. Ahora, en cuanto a la soberanía interna, esa queda entregada fundamentalmente al órgano ejecutivo, al órgano administrativo. A ellos queda entregada fundamentalmente entonces la soberanía interna. La soberanía interna. ¿Ya? Entonces, no olvidar, el concepto de soberanía implica la existencia de una fuerza, de un poder, ¿no es cierto?, total, absoluto, digamos, ¿no? Que tiene el Estado, que tiene el Estado y que no lo comparte con nadie. Es único, es irrepetible. No existe, dice, ¿no es cierto?, el profesor Mario Verdugo, no existe otro igual a él, ni sobre él, ni con él. Por lo tanto, cualquier otro poder debe quedar supeditado a la soberanía del Estado. A la soberanía del Estado. En el inciso segundo de esta norma, vamos a ver ahí después que ahí tenemos algunas opiniones sobre el particular, porque este concepto ha ido evolucionando y por lo tanto, digamos, es difícil contar la pureza de la concepción, digamos, de la soberanía absoluta. Hoy día ya no es tan absoluta, digamos, pero eso lo vamos a explicar cuando veamos este mismo artículo en el inciso segundo. El inciso segundo, ¿ya? Bueno, sigamos en el análisis del artículo quinto, entonces, inciso primero, porque dice que la soberanía, dice, ¿no es cierto?, este poder radica, dice, esencialmente en la nación. Está, dice, radicado, está posado, entonces, esencialmente, dice, en la nación, lo que quiere entonces que principalmente, pero no únicamente, eso es lo importante, no únicamente, sino que principalmente la soberanía, ¿no es cierto?, reside
principalmente en la nación. ¿Qué es la nación? Bueno, se ha dicho que la nación es aquel grupo humano que habita en un territorio determinado, que tiene un pasado histórico común, que tiene una proyección futura común, que tienen un lenguaje común, que tienen un origen común, una prosapia o herencia común, y que tienen también en común un ejercicio, ¿no es cierto?, actual y permanente de la soberanía. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ese grupo humano con todas esas características, cuando evoluciona, se transforma en un estado. En un estado. Ahora, ojo con lo siguiente. La categoría o la calidad de estado no se la autoatribuyen los pueblos. Es importante porque, y novedoso en el sentido de que la nación internamente no puede decidir cuándo adquiere el estatus de Estado, cuándo adquiere, ¿no es cierto?, ese pergamino, cuándo adquiere ese grado, digamos, ¿no?, de Estado, digamos, de haber transitado del concepto de nación a un Estado. Fíjese que la determinación de cuando un pueblo se transforma en Estado independiente es una cuestión externa, porque depende, como digo, de factores externos. ¿Y cuáles son esos factores externos? Bueno, el reconocimiento de otros estados. El reconocimiento de otros estados a su calidad de soberano, a su calidad de independiente, agregando o disminuyendo, por ejemplo, porciones territoriales de ese estado. Entonces, eh, desde el punto de vista jurídico, y de acuerdo a lo que estamos señalando, el Estado de Chile no nace ni en 1810, ni en 1814, o sea, a ver, estoy nombrando rito, 1810, primera junta de gobierno, la idea germina ahí, comienza a germinarse la idea de una emancipación respecto de España. 1814, la desastre de Rancagua. 1817, tampoco surge ahí el concepto del Estado soberano en Chile, digamos, ¿no? 1817, ¿no es cierto?, batalla de Chacabuco. Después, 1818, el abrazo de Maipú, tampoco. 1823, abdicación de O'Higgins al gobierno que había desempeñado desde el año 1818. Ya, 1826, proyecto federal del gobierno de Ramón Freire y de Blanco Encalada, que duró unos meses nomás en el gobierno. 1830, batalla del Ircay, vencedores resultan los pelucones o conservadores, y por lo tanto eso provocó que en los próximos 100 años casi, en Chile iba a haber solo una constitución, la constitución autoritaria de 1833. 1833. Por lo tanto, tampoco se alcanza la soberanía ahí. Fíjese que la independencia, ¿no es cierto?, y el reconocimiento del carácter de Estado viene más o menos en el año 1845-46, 1800. Claro, porque en esa época vino a ser reconocido como independiente por estados tan importantes como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros, los más relevantes eran esos. Entonces, ¿de qué depende el carácter soberano y el carácter de Estado? Depende de la visión, depende de la perspectiva que el resto de los países internacionales tenga de ese respectivo Estado, de esa respectiva conglomeración o conglomerado o grupo de personas, o grupos de personas. De manera que en el caso chileno, fíjense la calidad de Estado y por lo tanto el carácter ya bastante más independiente se logró por allá por el año 46-47.
¿ya? Antes, naturalmente, existíamos, pero con una dependencia muy fuerte respecto de la corona española. Muy fuerte, digamos, ¿no es cierto?, de la corona española. Y ahora saben que un Estado no nace si no es reconocido por otros Estados, en su calidad o estatus del mismo estatus. ¿Ya? Así que eso es bien importante de tenerlo en cuenta ahí, ¿eh? El reconocimiento que se hace, digamos, del Estado. El reconocimiento. Y en el caso chileno, como digo, se adquiere por allá, por el año 45, 46 más o menos. ¿Y cómo se materializa ese reconocimiento? Bueno, se materializa de varias maneras. Primero, aceptando al gobierno de turno, digamos, ¿no es cierto? Aceptando al gobierno de turno por los otros gobernantes del concierto internacional. Otro punto, ¿cómo se reconoce a un Estado que tiene la calidad de tal? Enviando autoridades para que se radiquen en ese lugar, ¿no es cierto? Enviando entonces a representantes para que representen en ese lugar al Estado internacional respectivo. Y esto puede ser la figura de embajadores, se puede traducir en la figura de los cónsules, por ejemplo, ¿no? Embajadores, cónsules, agregados culturales, ¿no es cierto?, u otros que puedan ser representativos del Estado que está en vías de reconocer a otro naciente, ¿ya? Entonces, la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo y también por las elecciones periódicas. Y su ejercicio se realiza por el pueblo y también ¿no es cierto?, elecciones periódicas, ¿ya? Por el plebiscito y las elecciones periódicas. Entonces, ejerce la soberanía en primer lugar el pueblo. Pero aquí hay que tener cuidado con la expresión pueblo. La expresión pueblo no quiere decir población, no son sinónimos, población y pueblo. Población, el concepto población está referido a todos los habitantes de un territorio en un momento determinado. La expresión población está referida a todos los habitantes que permanecen en un determinado territorio en un momento también determinado, en un momento también específico, en un momento también determinado. ¿Mm? Y ahí entonces no hay distinción, si son mayores de edad, menores de edad, si son chilenos, si son extranjeros, etcétera, ¿no es cierto? No hay distinción ahí, así que la población es todo aquel, ¿no es cierto? La población la conforman todos aquellos, ¿verdad? Todos aquellos que existen y están y permanecen en ese territorio determinado, dice, determinado, cualquiera que sea la condición bajo la cual está. Esa es la población. En cambio, el concepto de pueblo, de acuerdo al artículo 40, el artículo 5, perdón, está referido a la ciudadanía, a los ciudadanos. Y ahí ya queda más acotado, porque fíjense lo que dice, la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quiénes son los ciudadanos? Primero, los que son chilenos. Los que son chilenos. Segundo, los que hayan cumplido 18 años de edad. Los que hayan cumplido 18 años de edad. Tercero, los que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Los que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Ahí tenemos los tres requisitos de la ciudadanía. Por lo tanto, no toda la población es ciudadano. No son ciudadanos los menores. No son ciudadanos los extranjeros. Y por lo tanto, como no son ciudadanos, les queda vedado, les queda prohibido participar en procesos políticos, como las votaciones populares y escrutinios. No pueden participar.
no pueden participar. ¿Se fija? Entonces, ojo con esto. 3 requisitos para tener el carácter de ciudadano, ¿cierto? Ser chileno. Ahora, ahí hay que hacer una distinción, porque dice la norma que el requisito es ser chileno, pero no explica, no dice nada respecto de cómo tiene que haber adquirido la nacionalidad ese sujeto para que tenga la calidad de chileno, digamos, de ciudadano, perdón, para que tenga la calidad de ciudadano, no indica nada respecto de que la, la, la calidad de nacional o de chileno, ¿no es cierto?, la tiene que adquirir por alguna de las fuentes que señala el artículo 10 de la Constitución. El artículo 10 de la Constitución. Claro, porque el artículo 10 contempla 4 fuentes distintas para adquirir la nacionalidad. Y la norma dice tener la nacionalidad chilena. ¿Ya? Y ocurre que para adquirir la nacionalidad chilena, de acuerdo con el artículo 10, hay que estar a cualquiera de las hipótesis que señala el artículo 10 o en más de una, digamos. Puede ser en más de una también. Claro, puede ser en más de una también. Vamos al artículo 10 y ahí nosotros, si vamos al artículo 10, vamos a encontrar que la nacionalidad se adquiere en primer lugar por el llamado jus solis en doctrina. El jus solis, esto es el derecho del suelo. Son chilenos los nacidos en el territorio de Chile. Vamos a llegar hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí en el análisis de ese punto, porque eso lo vamos a ver después cuando estudiemos el capítulo 2. Primero, entonces, ser chileno por el jus solis, artículo 10, número 1. Segundo, también se puede ser ciudadano si usted adquirió la nacionalidad por el número 2, esto es por el derecho de la sangre, en doctrina conocido como jus sanguinis, jus sanguinis, ¿no? Tercero, usted pudo haber adquirido la nacionalidad, ¿no es cierto?, habiendo solicitado mediante una carta el otorgamiento de la nacionalidad chilena. Esto está reservado naturalmente a los extranjeros. Esto está reservado naturalmente a los extranjeros. Los extranjeros avecindados en Chile, por más de 5 años, ¿no es cierto?, pueden pedir del Estado, del gobierno de turno, el otorgamiento de la nacionalidad chilena. Ahora, es una prerrogativa del Estado otorgar o no la nacionalidad al extranjero que la solicita. Pero eso es un tema que vamos a ver allá en el capítulo 2. Así que por ahora lo dejamos enunciado. Y cuarto, perdón, la nacionalidad también se puede adquirir por especial gracia que le otorga el Estado a una persona extranjera en un caso particular. ¿Cuál caso? Bueno, cuando ese extranjero haya efectuado alguna contribución relevante, alguna contribución importante para el Estado de Chile. Por lo tanto, un requisito necesario es que el extranjero haya pedido, ¿no es cierto?, la nacionalidad teniendo como fundamento la residencia durante un lugar, un punto determinado, y en el número 4, en cambio, la nacionalidad se le otorga graciosamente al ciudadano extranjero que ha hecho una contribución. Así que ojo con eso, lo vamos a ver con detalle después, pero por ahora dejemos ahí, ¿no es cierto?, dejemos ahí sentado lo siguiente. En el número 3 se otorga la nación chilena a un extranjero. En el número 4 también se otorga la nación chilena a un extranjero. En el número 3 se le otorga mediante una carta de nacionalización, es decir, mediante o después de una petición formulada por el interesado. En el caso del número 4, también se le otorga, ¿no es cierto?, la nacionalidad, pero este extranjero no la ha solicitado, sino que es el propio Estado el que le otorga graciosamente la nacionalidad, porque ha hecho una contribución relevante, una contribución importante. Y esto, fíjense, tiene una consecuencia. Esto tiene una consecuencia porque si usted no ha pedido
Si usted no ha pedido la nacionalidad y se la otorgan, el Estado de Chile no puede exigirle a usted que renuncie a la nacionalidad anterior. Claro, no puede pedirle entonces, ¿no es cierto?, la renuncia a la nacionalidad anterior. En cambio, si usted es el que solicita la nacionalidad, ¿qué le va a decir el Estado chileno? Sí, nosotros le podemos otorgar la nacionalidad chilena, pero tiene que renunciar a la nacionalidad que tenga en ese momento. Y aquí hay que tener cuidado con esta expresión. ¿Cuál es la nacionalidad a la que debe renunciar el que solicita la nacionalidad por carta? No es la nacionalidad de origen necesariamente, sino la nacionalidad actual. Tiene que renunciar a la nacionalidad actual, no a la nacionalidad de origen. Porque ¿cuál es la hipótesis ahí? ¿Qué puede ocurrir o qué pudo haber ocurrido? Que el sujeto solicitando la nacionalidad chilena, haya antes ya renunciado a su nacionalidad de origen y ya haya adquirido otra nacionalidad en otro estado. Por lo tanto, cuando llega a Chile, permanece en Chile, le gustó el Estado chileno, la nación chilena, y quiere obtener la nacionalidad, ya no pueden pedirle que renuncie a su nacionalidad de origen porque ya no la tiene. Ya había renunciado antes y había adquirido otra nacionalidad. De tal manera que la nacionalidad a la que debe renunciar el solicitante es a la nacionalidad actual, que actualmente tenga. Esa es una expresión bastante más aproximada a lo que ocurre en la realidad. Porque en el caso anterior, como explicaba, si la fórmula fuera que tiene que renunciar a la nacionalidad de origen, entonces no tendría que renunciar a ninguna nacionalidad porque ya no la tiene. En caso de que ese proceso lo haya vivido antes. Lo haya vivido antes. Así que ahí, como buenos estudiantes de Derecho, hay que tener siempre cuidado con las palabras. Con las palabras. Vamos a ver aquí. La nacionalidad, a ver, estoy viendo aquí la comunicación que me han enviado. La nacionalidad, dice, mediante carta tendría por nombre, no tiene por nombre jus. Jus significa derecho. Por lo tanto, en el primer caso se llama jus solis, el derecho del suero. En el segundo caso se llama jus sanguinis, el derecho de la sangre. Pero en el caso de la carta de nacionalización, se llama así, solicitud de carta de nacionalización. ¿Ya? Lo vamos a ver con detenimiento cuando estudiemos el capítulo 2. Así que no hay más jus que hasta el número 2, solo, ¿ah? Tan solo. Muy bien. Ese es el primer requisito entonces para ser ciudadano, tener la nacionalidad chilena. Por lo tanto, si en el examen, que espero poder tomarlo en forma oral, digamos, y presencial, si en el examen la pregunta es, oiga, y para adquirir la ciudadanía, ¿qué nacionalidad se le exige? O la adquisición de la nacionalidad, ¿por qué fuente se le exige? Y usted dirá, como estuvo atento, ¿no es cierto?, a las explicaciones, dirá, no, dirá usted, si no se le exige ninguna fuente en particular, basta que tenga la nacionalidad, ¿no es cierto?, chilena para tener el derecho a ciudadano. De lo que hemos dicho se desprende entonces que los extranjeros no son ciudadanos, pero sí forman parte de la población. No son ciudadanos, pero sí forman parte de la población. ¿Ya? Eso pasa con los extranjeros. No son ciudadanos, pero sí forman parte de la población. Son parte del pueblo entonces. ¿No es cierto? Claro, ¿cuándo? Cuando adquieren la ciudadanía, pues no antes, no antes. Segundo requisito de la ciudadanía, tener 18 años de edad cumplidos. 18 años de edad cumplidos. ¿Ya? 18 años de edad cumplidos. Pero, 18 años de edad cumplido,
Ahora, en este caso, este requisito no exige un mayor análisis, ¿eh? Este requisito no exige un mayor análisis porque este es un hecho de la naturaleza, respecto del cual nadie puede escapar, digamos. El transcurso del tiempo y por lo tanto la edad es un elemento exógeno a nuestra voluntad. No lo podemos manejar, así que no merece tampoco un mayor detenimiento ni análisis, digamos, desde ese punto de vista. Nadie puede evitar el transcurso del tiempo ni el cumplimiento de la, ¿no es cierto?, de la mayoría de edad, digamos. En cuanto al tercer requisito, sí, ahí podemos hacer algunos alcances. Podemos hacer algunos alcances porque el tercer requisito guarda relación con el hecho de no haber sido condenado a pena aflictiva. Condenado a pena aflictiva. Hay que tener ahí, hay que hacer algunas prevenciones porque, por lo siguiente, dice que el requisito es que para tener la ciudadanía, el sujeto no tiene que haber sido condenado a pena aflictiva. Condenado a pena aflictiva. Es decir, si el sujeto ha sido imputado, entonces no pierde la nacionalidad chilena. Si el sujeto ha sido acusado, tampoco pierde la nacionalidad chilena. Si el mismo sujeto está siendo procesado, por el hecho de estar siendo procesado, tampoco pierde la calidad de ciudadano, si es que ya la tiene. Solo la pierde si ha sido condenado a pena aflictiva, si es que es condenado a pena aflictiva. Y cuando el sujeto se entiende condenado, cuando se ha dictado sentencia en última instancia y no procede recurso alguno. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de una condena firme y ejecutoriada, lo que significa que queda inmutable esa decisión judicial, porque no procede ya recurso alguno o porque, es decir, porque a su respecto no procede recurso alguno o porque habiendo, ¿no es cierto?, procedido, habiendo sido pertinente la interposición de un recurso, estos no se hicieron valer ni en tiempo ni en forma, ni en tiempo ni en forma. Por lo tanto, ahí estamos en presencia de una condena a pena aflictiva. Aquí hay otro elemento también ahí que es bueno que lo tengan en consideración. ¿Ah? Lo vamos a ver en el capítulo 2, pero de todas maneras es bueno que lo tengan en consideración. Fíjense lo que dice la norma, dice no haber sido condenado a pena aflictiva, o sea, más de 3 años y un día. ¿Qué puede ocurrir? Fíjese, puede ocurrir que el sujeto cometa un delito que merezca pena aflictiva. Suponga usted 3 años y 60 días, ¿ya? Ahí debiera ser condenado a pena aflictiva, porque el delito que cometió tiene asignado en el código una pena de 3 años y medio, dejémoslo en 3 años y medio, ¿no es cierto? 3 años y medio. O sea, ya bajo ese respecto estaría, digamos, predeterminado a perder la calidad de ciudadano. Pero ¿qué puede ocurrir? Que no obstante haber cometido un delito que tiene sanción 3 años y medio, como el sujeto tiene atenuantes, la condena podría ser de menos de 3 años y un día. Por lo tanto, aquí esto es bien jurídico. Aquí se atiende no a lo que establece la ley respecto de la conducta, no a cómo la ley sanciona la conducta, sino que atiende más bien a la decisión del tribunal. Atiende más bien a la decisión del tribunal. ¿Ya? A la decisión del tribunal. Así que ojo con eso. Por eso que la expresión no haber sido condenado, dice, condenado a pena aflictiva. ¿No es cierto? No dice la norma ahí, ¿no es cierto?, haber ejecutado un hecho sancionado con pena aflictiva. ¿Ya? No se atiende a la entidad, a la gravedad
del hecho, ni a la gravedad, ¿no es cierto?, del acto punitivo, sino que se atiende a la decisión del tribunal, a la decisión del juez, a la decisión del juez. ¿Ya? Dice aquí Javiera, eso es para, dice, los extranjeros nomás. No entiendo a qué se refiere con que eso es para los extranjeros nomás. ¿Qué cosa es para los extranjeros nomás? Pregunte nomás, a ver. ¿Qué cosa es o a qué se refiere cuando me pregunta ahí? ¿Eso es para los extranjeros? ¿Mm? Dígame nomás para satisfacer, digamos, la duda. Creo que se refería, dice, a la carta de nacionalización. Se refería a la carta de nacionalización. Claro, obviamente la carta de nacionalización es solo para los extranjeros, digamos. Es solo para los extranjeros porque en el caso, de los chilenos que han perdido la nacionalidad, no la adquieren por carta, digamos. Claro, lo vamos a ver nosotros después, pero por de pronto puedo indicarle de que en el caso de los extranjeros que han perdido la nacionalidad, lo que procede a su respecto es una rehabilitación. Una vez que han cumplido la condena o han cumplido la sanción administrativa que se les pueda imponer, entonces recuperan la nacionalidad mediante una rehabilitación que otorga, digamos, el propio legislador, ¿ya? El propio legislador. Ujú. A la Carta de Nacionalidad, claro, perder la nacionalidad por pena, se refería al punto de la pena aflictiva, al punto de la pena aflictiva. Se refería a que los extranjeros perdían la nacionalidad con lo de la pena afectiva. No, 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 no. Es decir, eh, lo que pasa es que nacionalidad y ciudadanía son cosas distintas, están relacionadas, pero son distintas, digamos, ¿no? Podría en algunos casos, digamos, al perder la ciudadanía también a lo mejor perder la nacionalidad. Suponga usted que la persona extranjera que adquirió la nacionalidad chilena, a quien se le exige, entre otras cosas, buena conducta, buen comportamiento, no dedicarse, ¿no es cierto?, a actividades reñidas con la moral, las buenas costumbres, el orden público, pero ocurre que este extranjero al que se le otorgó la nacionalidad en el camino se extravía, ¿no es cierto? Y comienza a ejecutar conductas reñidas con las buenas maneras, con la moral, las buenas costumbres, etcétera. Entonces, en ese caso, a lo mejor bien podría, ¿no es cierto?, eh, si acaso comete un delito, además, ¿no es cierto?, es condenado a pena efectiva, llegar después a perder la nacionalidad. Nosotros tenemos allá en el artículo 11 las causales de pérdida de la nacionalidad. Y en el numeral 3 del artículo 11 aparece precisamente que se pierde la nacionalidad por cancelación de la carta de nacionalización. Pero para cancelarle la carta de nacionalización a alguien, tiene que haber cometido varias conductas reñidas con la ley, digamos, ¿no? Ha habido algunos casos en Chile en que se ha cancelado la carta de nacionalización a las personas, digamos. Ha habido casos en Chile, pero son pocos, ¿eh? El último del que se tuvo noticia fue de un cura en Santiago, de un colegio en que parece que hubo abusos ahí, no parece, es decir, hubo abusos ahí, fueron acreditados, y entonces, pero a él se le había otorgado la nacionalidad, fíjese, no por carta, sino que se le había otorgado la nacionalidad por gracia, peor todavía, digamos. Peor todavía porque cuando se le otorga la nacionalidad por gracia a alguien, es porque ha hecho una contribución importante, digamos, ¿no?, al Estado, y por eso graciosamente el Estado le otorga como una gracia la nacionalidad, por eso se llama la nacionalidad, ¿no es cierto?, por gracia. Eh, claro, con la pérdida de la nacionalidad a la persona se le deporta
del país, claro que sí, del país de origen, se le reporta al país de origen, no necesariamente, ¿no? Porque, es decir, depende, porque si el país de origen tampoco lo quiere recibir, no se le puede enviar allá, digamos, ¿no? No se le puede, en principio debiera ser así, digamos, en principio debiera entonces remitírsele, ¿no es cierto?, al país de origen, pero si el país de origen no lo quiere recibir, bueno, habrá algún estado que lo quiera recibir, claro, y queda en una situación bastante compleja, digamos, bastante complicada, sobre todo si acaso ha permanecido por mucho tiempo en Chile, digamos, ¿no? Claro, por mucho tiempo en Chile. Eh, pero no se puede quedar a la deriva. Fíjese que sí, se puede quedar a la deriva, ¿ah? Claro, en caso de que nadie lo quiera, pero en realidad no se ha dado esa situación. Mire, aún por razones políticas siempre va a haber un Estado que lo va a recibir, porque ha habido casos, por ejemplo, en que se le quita la nacionalidad a una persona y queda en calidad de apátrida. Es decir, piense usted en un extranjero que se nacionaliza chileno y al que se le otorga la carta de nacionalización tiene que renunciar a la nacionalidad de origen. Esa es una de las exigencias. Tiene que renunciar a la nacionalidad de origen. Claro, renunciar a la nacionalidad de origen. Entonces, y si después pierde la nacionalidad chilena, queda sin nación, queda sin nacionalidad. Y por lo tanto queda en calidad de apátrida. Y en esos casos se coloca al sujeto en la frontera, digamos. Teóricamente, eso es lo que debiera ocurrir, pero normalmente ahí aparece algún Estado, qué sé yo, que por razones humanitarias o a través de organismos internacionales, ¿verdad? Y por razones humanitarias logran darle asilo, digamos, ¿no? Logran darle asilo o refugio, al menos durante algún tiempo mientras regulariza su situación. ¿Ya? Así que este caso de que quede así como absolutamente, ¿no es cierto?, desprotegido, no se ha visto caso, porque siempre va a haber alguien que le va a tender una mano, digamos, para poder, eh, para poder, digamos, auxiliarlo, para poder auxiliarlo. Así que, por lo tanto, en ese sentido, digamos, eh, es difícil encontrar un caso como ese. Tendría que ser un caso como de laboratorio, digamos, ¿eh? Tendría que ser un caso como de laboratorio. Así que, por lo tanto, ahí está entonces el tercer requisito de la ciudadanía, ¿ya? Eh, la soberanía entonces reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y también por las autoridades que la Constitución establece, a través del plebiscito y de las elecciones periódicas. ¿Quiénes ejercen la soberanía en los plebiscitos y en las elecciones periódicas? ¿Quiénes ejercen soberanía en el plebiscito y en las elecciones periódicas? Los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos. Entonces, cuando usted adquiere la ciudadanía, ejerce la soberanía desde un punto de vista político, desde un punto de vista político, porque tiene derecho a ejercer, ¿no es cierto? Tiene derecho a ejercer, tiene la potestad para ejercer derechos políticos. Y esos derechos políticos son el sufragio, ¿no es cierto? Y en dos momentos que son bien importantes. Uno, uno, en las elecciones populares, en las elecciones periódicas y populares. Y dos, en las consultas. Esto es, entiéndase, en los plebiscitos o en los referéndum, en los plebiscitos y referéndum, ¿ya? Eso significa entonces que los ciudadanos, ¿verdad?, que tienen todas sus cualidades y habilidades para participar en estos procesos democráticos, pueden participar entonces en las elecciones periódicas. Eso es en las elecciones de, ¿no es cierto?, presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales, etcétera, ¿ya? Esas son las autoridades que se eligen, ¿no es cierto?, periódicamente. ¿Y qué significa periódicamente? Periódicamente quiere decir de que a cada tanto
¿no es cierto?, se elige a esas autoridades. En el caso nuestro, todas las autoridades se eligen cada 4 años, excepción hecha de los senadores. Los senadores duran 8 años en sus cargos. Por lo tanto, la regla general es que los cargos duran 8 años. Sí, perdón, 4 años y 8 años los senadores. 8 años los senadores. ¿Ya? Ahora, ahí hay distinciones, pero lo vamos a ver más adelante, digamos, también, porque viene un capítulo para eso, en relación a la duración del presidente. El presidente dura 4 años, pero sin reelección inmediata, ¿no es cierto? Y es distinta la situación de los diputados, por ejemplo, que también duran 4 años, pero con reelección indefinida. Los senadores también, reelección indefinida. Lo mismo pasa con los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales. Es decir, la única autoridad que no se puede elegir en el periodo inmediatamente siguiente es el presidente de la República, ¿no? Bueno, el otro proceso en el que participan los ciudadanos también ejerciendo la soberanía, esta soberanía desde el punto de vista político, como digo, es en las consultas. Y estas consultas pueden ser o plebiscitos o referéndum. O plebiscitos o referéndum. Nosotros vimos esto el año pasado en político, ¿no es cierto? Vimos la diferencia entre el referéndum y el plebiscito. El referéndum está relacionado, el referéndum está relacionado con una consulta que se formula a la ciudadanía y que es de carácter binario, porque se le dice a la ciudadanía si aprueba o rechaza tal propuesta de la autoridad, y no hay más, y no hay más. Es en blanco y negro, sí o no, digamos. Eso es un referéndum. Luego, en el caso del plebiscito es distinto, porque en el plebiscito se ofrece a la ciudadanía alternativas, alternativa o alternativas, es decir, el ciudadano será el que tenga que determinar si elige una, dos o más de las alternativas que se le presentan. Más aún todavía, el ciudadano puede hacer aportes allí, ¿verdad? Puede formular sugerencias, alternativas a las que le propone la autoridad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una participación más activa en el plebiscito que en el referéndum. Por lo tanto, hay una participación más activa en el plebiscito que en el referéndum propiamente tal, porque en el referéndum el ciudadano adopta una actitud absolutamente pasiva. Sí o no, nada más. Sí o no, nada más que eso. ¿Ya? Así que por lo tanto, ojo con esa distinción ahí. Eh, la participación de los ciudadanos entonces se reduce a las elecciones periódicas y a las consultas ciudadanas. Y esas consultas ciudadanas pueden ser plebiscito o referéndum, con la diferencia que ya hemos anotado recientemente, digamos, con la diferencia que hemos anotado recientemente. ¿Quién más ejerce la soberanía? Las autoridades que la Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. ¿Quién más ejerce soberanía? Fíjense. Las autoridades que la Constitución establece. Vamos a ver ahí las principales autoridades. ¿Quién ejerce soberanía, no es cierto, en Chile como autoridad? El presidente de la República. ¿Cuándo? Cuando dicta decretos supremos. Cuando el presidente dicta decretos supremos, no le pregunta ni le consulta a nadie. Es soberano para eh, dictar decretos supremos, ¿no es cierto? Los decretos supremos son resoluciones administrativas y como el presidente es un funcionario de la administración, puede dictar decretos supremos. Puede dictar reglamentos también en forma absolutamente soberana, independiente, ¿ya? ¿Qué otra autoridad también ejerce soberanía en ese sentido, en la toma de decisiones en forma autónoma? Los tribunales de justicia. ¿Y cuál es el acto soberano por antonomasia de los tribunales de justicia? El acto soberano por antonomasia de los tribunales de justicia es o son las sentencias, los fallos. Los tribunales son independientes y por lo tanto los tribunales son los únicos que pueden dictar sentencias y hacerlas ejecutar.
y hacerlas ejecutar. Esto está muy bien explicado y explicitado, diríamos, en el artículo 76 de la Constitución Política en el inciso primero. Ese artículo 76, inciso primero, contiene el llamado principio, ¿no es cierto?, de independencia o de autonomía de los jueces, ¿ya? De autonomía de los jueces, claro. Por lo tanto, ahí queda impedido de intervenir, expresamente lo señala la norma, el presidente de la República y el Congreso. Y el Congreso. No pueden en caso alguno entrometerse en lo que señalen y dicten los tribunales. Principio de la autonomía o independencia de los jueces. ¿Ya? O independencia de los jueces. La facultad, ¿no es cierto?, de resolver las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Exclusivamente, yo diría exclusivo y excluyente, porque bajo ningún respecto ni circunstancias puede intervenir otro órgano en la dictación, ni, ¿no es cierto?, en la redacción de las sentencias, ni tampoco en la ejecución, por cierto. ¿Qué otra autoridad ejerce actos soberanos? El Congreso. Claro, ¿cuándo? Cuando dicta las leyes. Claro. Y sobre todo cuando estas leyes tienen su origen en el propio Congreso, por iniciativa o de la Cámara o por iniciativa del Senado, cualquiera que sea el origen. Entonces, el origen de la norma, es decir, más precisamente, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, el lugar de donde proviene la iniciativa, porque el origen siempre va a estar en el Congreso, o en la Cámara o en el Senado. Entonces, cualquiera que sea el que plantee la iniciativa, que puede ser el presidente de la República o la Cámara o el Senado, el resultado va a ser el mismo. El Congreso es soberano para crear entonces la producción legislativa, para llevar adelante la producción legislativa. Otros órganos que también, ¿no es cierto?, ejercen soberanía en el sentido de que actúan en forma absolutamente independiente de los demás, es el Banco Central. El Banco Central en materia económica, el Ministerio Público en materia de administración, ¿no es cierto?, de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, también, ¿no es cierto? Dijimos Banco Central, Ministerio Público y también la Contraloría General de la República. Piensen ustedes que la Contraloría es un órgano, o el Contralor, digamos, es propuesto por el presidente de la República al Congreso, más específicamente al Senado. Pero una vez que el Contralor es nombrado, es decir, es ratificado por el Senado, dura más que el presidente, porque dura 8 años en el cargo. Por lo tanto, el Contralor pervive o sobrevive al mismo presidente en cuanto al ejercicio del cargo, digamos. Y tan autónomo es el Contralor que fíjense que como el presidente es un funcionario de la administración, dicta actos administrativos como reglamentos, decretos, por ejemplo. Y puede ocurrir, y ocurre, que el mismo candidato que presentó el presidente de la República al Senado para que sea Contralor es el que va a fiscalizar los actos del presidente después. Porque el Contralor es el que lleva adelante el cumplimiento, ¿no es cierto? Vela para que se cumpla el principio de legalidad. Entonces, el Contralor va a examinar los actos del presidente de la República, digamos, los actos administrativos del presidente de la República. Y bien puede el Contralor, con la independencia que tiene, representar, ¿no es cierto?, o rechazar los actos del presidente de la República, habiendo sido el mismo presidente el que lo propuso. Eso es autonomía. Bueno, estas son las principales consideraciones que podemos nosotros rescatar del artículo 5º, inciso primero. Así que ahora la recomendación es que ustedes tienen que esta norma repasarla, porque ya seguramente el año pasado se la aprendieron, pero hay que repasarla, hay que tenerla en cuenta, y después hay que interpretarla, hay que trabajarla, digamos, tal como lo hemos hecho en la clase, digamos. Así que por lo tanto, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar en la próxima sesión que tengamos. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta ahora en este minuto. Si está todo claro, ¿no es cierto?
¿Está todo ok? Qué bueno, Catalina, muy bien. Así que por lo tanto, yo me espero lo mismo para los demás, digamos. Así que por lo tanto estamos en contacto y quedamos en el artículo quinto, entonces, para cuando les pregunte, por favor, quedamos en el artículo quinto, inciso segundo. Es un artículo, es un inciso bastante interesante ahí, así que para un análisis más o menos largo, así que por eso lo vamos a trabajar en el próximo, en la próxima clase, digamos. Tiene una duda fuera de la materia, Tomás. Dígame, ¿en qué consiste esa duda? A ver, si gusta puede abrir el micrófono, ¿ya? O por escrito. Ya. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahí lo escucho. Ya, que vivo en Chihuayante y acaba de pasar una camioneta de la municipalidad diciendo de que había ¿Ya? alerta sanitaria nacional y quedaba estrictamente prohibido salir de la casa y todo el tema. ¿Qué va a pasar ¿Ya? con los trabajos o eso? Con los trabajos de las personas. Sí, en caso de que mis papás tengan que salir a trabajar. Bueno, si hay alerta sanitaria y la municipalidad, ¿no es cierto?, ha dicho de que tienen que observar cuarentena y por lo tanto no pueden salir, en ese caso, esos días se deben considerar necesariamente como trabajados. ¿Por qué? Porque el Ah, Código del Trabajo establece que los trabajadores deben concurrir siempre y cuando no tengan una imposibilidad material, porque no es por mera voluntad, digamos. Así que el empleador no puede poner término a los contratos bajo ese respecto. El presidente de la República el otro día se pronunció sobre el particular y dio instrucciones al Ministerio del Trabajo para que a través de la Dirección del Trabajo se pudiera regularizar esa situación. Máxime todavía en un estado de excepción constitucional como el que estamos en este momento. ¿Ya? ¿Te quedó claro? sí, profesor, muchas gracias. Ya, pues muy bien, que estés muy bien. Eh, Acá Catalina dice que puede salir con salvoconducto. Depende para qué, pero cuando hay, digamos, alerta sanitaria y nadie, y se prohíbe el tránsito, digamos, y hay que estar recluido en las casas, como en este caso, ni siquiera un salvoconducto lo salva, digamos, porque es una cuestión de fuerza mayor, así que por lo tanto, y si hubiera que pedir algún salvoconducto, habría que hacerlo a la autoridad militar respectiva que esté a cargo de la zona, digamos, ¿ya? A ver, en caso de que un empleador despida a sus trabajadores por esta solución, ¿el motivo del despido es suficiente? No, 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 no. El motivo de despido no es suficiente, digamos. No, no, no. A ese empleador le sale carísimo, porque va a estar utilizando una causal absolutamente reñida con lo que establece el Código del Trabajo. El Código del Trabajo establece causales bien específicas. Y cuando usted despide a un trabajador por causales no contempladas en el Código del Trabajo, y al empleador le sale muy caro porque se le aplican unos aumentos y recargos ahí bastante significativos, ¿ya? Una compañera de mi trabajo, a mamá le pasó eso. Bueno, la cuestión es, lo malo es que en este caso para todo esto, pues tiene que contratar un buen abogado, un laboralista nomás ahí. Pero de seguro gana, digamos, ¿eh? De seguro gana, porque, como digo, no se puede hacer eso. ¿Mm? Pero en vez de eso puso en reducción de personal. A ver, hacer el trabajo de manera que le pasó eso, dice. Pero en vez de eso, puso en reducción su reducción de personal. Eh, bueno, esto de la reducción de personal, los empleadores lo pueden hacer siempre, digamos. Pero de todas maneras, para reducir, tienen que tener un fundamento. No se puede hacer así de buenas a primeras sin causal, ¿ya? O sea, siempre tiene que haber una justificación ahí. Bueno, espero que estén muy bien, que tengan una buena tarde dentro de todo y nos estamos escuchando entonces en la próxima clase. ¿Eh? Que estén muy bien. Chao, chao.